Esta soy yo. Bueno, un autorretrato mío, resaltando las cosas que me gustan y que no me gustan, aunque empiezo a aceptarme tal y como soy, por dentro y por fuera. El arte ha estado presente en todas las etapas de mi vida. Yo no lo consideraría una afición, es más bien una forma de entender el mundo. Desde un punto de vista bastante autodidacta, he ido observando la trayectoria de algunos artistas. Desde el principio elegí a Miguel Ángel, el gran Michelangelo Buonarroti. Lo tuve idolatrado durante muchos años. Lo descubrí de pequeña en un libro llamado El Gran Atlas de la Pintura que mis padres tenían en casa. A mis padres siempre les ha gustado el arte y lo han fomentado en nuestro núcleo familiar. La verdad es que la vena artística me viene de lejos, por las dos ramas, la paterna y la materna. Músicos, pintores, ebanistas, algo me tenía que llegar, ¿no? Yo quería pintar, pero sabía que necesitaba aprender más cosas, más sobre el color, sobre el volumen. En el mundo del arte estás constantemente aprendiendo y experimentando. Busqué academias, escuelas, quería hacer modelado. Había hecho mis pinitos con un artista fallero, pero para mí nunca fue suficiente. Me apunté al Círculo de Bellas Artes de Valencia y allí realicé algunos cursos de retrato con Alex Alemany, de quien aprendí su técnica y me estimuló para seguir con la pintura. De modelado con Alfonso de la Osa y por fin aprendí a modelar. Conocí al gran Estevedo, quien me enseñó a dibujar del natural. Bastantes cursos de los que me considero afortunada por haber estado con grandes maestros valencianos. Más recientemente destaco un workshop que hice con Eloy Morales, un gran pintor hiperrealista madrileño. Y no puedo dejar de nombrar a Vicente Ortiz, gran escultor valenciano, gran profesor y excelente persona, que actualmente me está ayudando a que el polvo de mármol corra por mis venas. Mi trabajo es absolutamente un reflejo de mi vida, una mezcla de frustración, de miedos, de emociones internas que consigo exteriorizar en forma de esculturas llenas de expresividad. En la escultura es donde me veo más realizada, me siento cómoda, es mi medio de expresión, por donde canalizo mis energías. Cierro los ojos y toco la piedra, su volumen. Intento sentir lo que me quiere transmitir. Algo guarda en su interior, tiene alma, seguro. Con la pintura sufro más. Nunca llego al grado de perfección que me autoimpongo, aunque me encanta experimentar técnicas y conocer materiales nuevos. Quizá una combinación de ambas estaría bien, ¿por qué no las dos? Es por esto por lo que en mis obras más recientes estoy mezclando materiales e introduciendo claves de color que las hacen más atractivas y a la vez potencian su significado. Dentro de mí representa un individuo cualquiera, pensativo, relajado, abstraído en su mundo interior, sin tener en cuenta lo que hay a su alrededor. Se encuentra aislado, rodeado de su propia energía, que es la esfera, que le confiere una identidad singular. ¿Te reconoces? Si no se rompe, ¿cómo logrará abrirse tu corazón? Es una frase de Khalil Gibran que refleja exactamente el sentido de esta obra. Un gran corazón transparente con una herida que nunca acaba de curarse, que permanece cosida, esperando a que deje de doler. Metáfora de los desengaños sufridos a lo largo de los años y que me han afectado emocionalmente bastante. El cuerpo de hierro es simplemente un continente físico donde guardar un contenido simbólico afectivo. La relación cuerpo físico con energía interior es lo que me impulsa a desarrollar las estructuras conceptuales llenas de significado emocional. Duro por fuera, delicado por dentro. La misma piel con sus contrastes. Muestra la delicadeza que puede expresar un material tan duro como es el hierro. El pan de oro representa la metáfora de lo valiosos que somos y que no hay que juzgar a los demás por su apariencia exterior. Todos tenemos nuestra parte de ternura, aunque sea camuflada. El primer paso es reconocer tus miedos. El segundo, decir, puedo vencerlos. El tercero es actuar y evolucionar. Mis propias manos intentando escapar de mí misma, de mis miedos, de mi exigencia, de mi rigidez, intentando evolucionar hasta un estado de mayor aceptación. ¿Cómo algo tan duro puede transmitir tanta fragilidad? ¿Cómo algo tan frío puede emanar tanta calidez? ¿Cómo algo tan opaco puede ser tan transparente a la vez? Es la esencia sutil que desprende una obra desde su interior. Tu actitud es esencial.
No es solo suerte, sino que puedes hacer frente a cualquier reto en cualquier momento. No hay meta demasiado lejana como para no poder alcanzarla. No hay nada que no puedas conseguir si das lo mejor de ti y pones todo tu empeño.